Sistemas de ecuaciones lineales, pero con incógnitas en los denominadores. Tenemos este primer ejemplo y observamos con facilidad que las incógnitas, las variables x y y en este caso, se encuentran en los denominadores. Vas a encontrar distintos procesos para la resolución de este tipo de sistemas. Pero en esta oportunidad vamos a trabajar lo que es el cambio de variable, que se podría decir que es una forma de trabajar o un proceso aconsejable en este tipo de ejercicios, ¿ya? Entonces, aquí vamos a anotar cambio de variable. En algunos textos tú vas a observar simplemente la palabra o las letras, perdón, CB. Automáticamente te vas a dar cuenta que significa cambio de variable. ¿Qué significa? Que en vez de trabajar con X y con Y, vamos a trabajar con otra variable. Para eso, por lo general, se puede usar las letras A, B, M, N, ¿no es cierto? Vamos a tratar de mantener eso. Entonces, si decimos en este caso que en vez de X yo quiero utilizar o que tenga o que el sistema tenga como incógnita la letra A, entonces vamos a decir que A, como en este caso X está en el denominador, es igual a 1 sobre X, ¿ya? Y también vamos a decir que B va a reemplazar a la letra Y, entonces en este caso va a ser 1 sobre Y, ¿cierto? Muy bien. Para eso, entonces debemos tomar en cuenta lo siguiente. El paso 1 sería aplicar el cambio de variable. Para eso nosotros con facilidad vamos a preparar el paso 1, vamos a preparar estas dos ecuaciones para aplicar el cambio de variable. ¿Qué quiere decir? Vamos a plantearlo de tal manera que se encuentre así 1 sobre X y 1 sobre Y. Entonces aquí tenemos que es 2 sobre X, es lo mismo que decir 2 por 1 sobre X. Si tú multiplicas numeradores y denominadores, 2 por 1, 2, aquí vas a tener 2. Entonces aquí se sobreentiende que el denominador es 1. 1 por X, X. Es lo mismo que llegar a 2X. Entonces estamos haciendo el proceso inverso de la multiplicación, ¿no? Entonces vamos a separar. En vez de tenerlo como un producto, lo vamos a colocar como factores. Entonces, está presentado de esta manera. 2 por 1 sobre X más 1 sobre Y ya está preparado para el cambio de variable, ¿no es cierto? Y esto es igual a 7. Lo mismo hacemos para la segunda ecuación. Decimos 5 por 1 sobre X menos 3 por 1 sobre Y. Ya sabes, si haces el proceso inverso, encuentras el producto. Este es igual a 1. Después de haber preparado para hacer el cambio de variable, pues hacemos el cambio de variable. Muy bien. Vamos a colocar nuevamente esto. Yo estoy haciendo aquí al ladito. Tú puedes hacer así abajo, ¿no es cierto? Entonces, aplicamos el cambio de variable. Decimos 2 por 1 sobre X, pero 1 sobre X, tomemos en cuenta que para nosotros es A, ¿no es cierto? Aquí dice A. Entonces, vamos a colocar 2 por 1 sobre X, y 1 sobre X es A. Más, ahora tenemos 1y. Si no tiene un coeficiente, sobreentiende que es 1, ¿no es cierto? 1y y 1 sobre y es igual a b. Entonces decimos más b es igual a 7. Lo mismo para la segunda ecuación. Entonces sería 5 y en vez de 1 sobre x colocamos a menos 3 por 1 sobre y. 1 sobre y es b, entonces sería 3b es igual a 1. Miren, ya tenemos una ecuación con dos incógnitas de igual manera, dos ecuaciones, perdón, con dos incógnitas, y observa que las incógnitas no son x y y, pero sí son incógnitas de igual modo porque son las variables a y b. Entonces, pues lo que nos queda es trabajar este sistema de ecuación y ya está expresado
en su manera entera, ya podemos resolverla y aplicar algún método. Entonces, el paso 2, en este caso, el siguiente paso sería aplicar o resolver mediante un método, ¿no es cierto? Así colocaremos. En este caso, facilito. Analizamos nuestro sistema de ecuaciones y podemos ver que podemos suprimir con facilidad o eliminar la incógnita b, ¿no es cierto? ¿Por qué? Porque uno es negativo 3b y el otro es positivo b. Con facilidad podríamos entonces multiplicar la ecuación 1 por positivo 3 y pues este método se llama el método de reducción, ¿no es cierto? Entonces aquí vamos a aplicar un método y en este caso el método de reducción, que es el más aconsejable, decíamos también en anteriores explicaciones. Entonces, aplico el método de reducción, que sería igualar una de las variables o elegir una de las variables para que se conviertan en elementos opuestos y así se puedan, como su nombre lo indica, método de reducción, reducir la ecuación con dos incógnitas a una sola incógnita. Entonces, 3 por 2, 6a, 3 por 1, positivo 3b, y esto es igual, 3 por 7, 21. En la segunda ecuación no tenemos necesidad de multiplicar ni hacer ningún otro proceso, así que lo copiamos. Es igual a 1. Y pues aquí directamente podemos reducir la expresión. Entonces, en este caso, observamos que la variable b se ha convertido en sus opuestos y podemos eliminarlo. Entonces, 6 y 5 es 11a. Esto me da 0 y esto es igual a 22. Despejamos la variable, entonces a sería 22 sobre 11. Como aquí está multiplicando, pasa a dividir. Y directamente vamos a colocar el resultado, ¿ya? Tenemos un primer resultado o el primer valor de una de las variables. ¿Qué hacemos después? Simplemente reemplazar. Entonces aquí vamos a hacer. Reemplazamos ese valor encontrado, A, en una de las ecuaciones planteadas y reducidas. En este caso aquí tenemos, ¿no es cierto? La más sencilla, 1, en la ecuación 1. Entonces vamos a reemplazar los valores. ¿Qué quiere decir? 2a, dice, ¿no es cierto? 2, y en vez de a nosotros vamos a colocar el valor que hemos encontrado. Entonces vamos a utilizar paréntesis, que también vale 2. Muy bien. Más b igual a 7. Hacemos el proceso necesario para encontrar el valor de b en este caso. Aquí sería 4 más b igual a 7. Despejamos la variable. El 4 está con signo positivo, al otro lado pasa con signo negativo. Positivo 7 y negativo 4 sería positivo 3. Hemos encontrado el valor de b. A y b no son nuestras variables, ¿no? Estos simplemente son un tip que hemos utilizado para específicamente trabajar estos sistemas de ecuaciones con los incógnitas en el denominador. Entonces, el proceso en sí o el ejercicio en sí es encontrar el valor de x y encontrar el valor de y. Nuevamente acudimos entonces vamos a acudir al cambio de variable, ¿no es cierto? Si hemos hecho un primer paso, el cambio, ahora tenemos que retroceder o no, irnos directamente a este cambio de variable, que nos decía lo siguiente, observa, dice, si a es igual a 1 sobre x, entonces podríamos decir que x es igual a 1 sobre a, ¿no es cierto? Y con facilidad podríamos nosotros encontrar el valor de x reemplazando el valor de a. Pero además, si b es igual a 1 sobre y, entonces aquí esta
podríamos decir que y, como aquí está dividiendo, pasa al otro lado a multiplicar, y lo que aquí va a estar multiplicando o es el numerador va a pasar al denominador. Va a ser igual a 1 sobre b. Nuevamente, entonces, acudimos al cambio de variable para encontrar el valor en sí de x y de y. Tenemos aquí como x es igual a 1 sobre a. Entonces, vamos a decir x es igual a 1 sobre a. Y a vale 2. Entonces, vamos a decir que es igual a 1 medio. Ya tenemos nuestro primer valor de x. Ahora encontramos el valor de y. Y es igual a 1 sobre b. Entonces, para nosotros y es igual a 1 y b vale 3. Entonces, es igual a 1 tercio. Se sobreentiende que es positivo. Si fuera negativo, obviamente también nos daría el valor negativo. Esta es nuestra respuesta, el valor de x y el valor de y. Vayamos a analizar un siguiente ejemplo. Cómo se presenta en este ejercicio, en este sistema. Igual, claramente podemos analizar que las variables se encuentran en el denominador. Observa, tenemos acá y acá. Ahora, en el anterior ejercicio, la variable se encontraba solita en el denominador. En este caso, le acompaña un coeficiente. Entonces, ya sabes, el primer paso es preparar, ¿no es cierto? Vamos a preparar nuestras ecuaciones para luego hacer el cambio de variable. 1 sobre x está de manera sencilla. Recordemos entonces acá. El cambio de variable va a ser para nosotros a igual a 1 sobre x, tomando en cuenta que la variable está en el denominador, y b va a ser igual a 1 sobre y, va a reemplazar a la variable y. Entonces, bajo esta perspectiva, vamos a preparar nuestro sistema de ecuaciones de tal manera que el 1 sobre x se pueda identificar con facilidad, igual que 1 sobre y. En la primera ecuación tenemos 1 sobre x más, tenemos 5 sobre 2y, ¿cierto? Entonces, todo lo que no es x o y, lo vamos a plantear como un factor aparte, por 1 sobre y. Es igual, y lo que es el término independiente lo vamos a llevar al segundo miembro. Como es positivo, pasa como negativo. Negativo 4 tercios. Ojo, que aquí no se tiene que invertir ni pasar al denominador. Es un número, ¿no es cierto? Un término independiente que está sumándose. Al otro lado, entonces, pasa a restar. Del mismo modo, en la ecuación número 2, es 1 sobre 2x. Entonces, un medio, para nosotros, mantenemos en el denominador el 2. Y lo vamos a expresar como factor. Si yo multiplico por 1 sobre x, voy a llegar a esta primera expresión, ¿no es cierto? A esta primera expresión. Ahora estamos simplemente descomponiendo. Entonces, continuamos. Menos 3 sobre y. Entonces, facilito igual. En el numerador, 3 por 1 sobre y. Es igual. Como es negativo 3 cuartos, el término independiente al otro lado pasa como positivo. 3 cuartos. Muy bien, ahora aplicamos el cambio de variable. Vamos a aplicar. Y tengo la siguiente expresión. 1 sobre x para nosotros es a. Vamos a cambiar la variable de 1 sobre x a la variable a. Entonces tenemos a más 5 medios por 1y. 1y es b. Quiere decir, a ver, ¿qué está pasando? Estamos aquí colocando, en vez de esto, estamos colocando b. Entonces, 5 medios por b sería para nosotros 5, perdón, sería 5b, 5 por b sobre 2. Y esto es igual a negativo 4 tercios.
Y la siguiente ecuación sería 1/2 por A. Entonces sería 1 sobre 2A. Menos, aquí chicos vamos a un poquito esto hacerlo más pequeño porque luego va a haber necesidad de aplicar el común denominador. Habíamos quedado en 1/2, aquí voy a hacer una operación auxiliar para que podamos comprender nuevamente este procedimiento. Esto es igual a 1/2 por 1 sobre X, para nosotros es A. Entonces, si tú haces este proceso, tienes 1 por A. 2 se sobreentiende que tiene denominador 1, 2 por 1, 2. Entonces aquí sería A medios menos 3 por 1Y. 1y para nosotros es b, 3 por b, 3b, y esto es igual a positivo 3 cuartos. Muy bien, ya hemos aplicado el cambio de variable y ahora pues el siguiente paso sería resolver este sistema de ecuación, ¿no? Con las variables obviamente cambiadas. Pero quiero que analicemos lo siguiente. En el anterior ejercicio nosotros directamente aplicábamos el método o algún método de resolución. En este caso, chicos, nuestro sistema de ecuaciones, observa, este es el 1 y esta es la ecuación 2, son sistemas fraccionarios. Entonces, para eso nosotros acudimos a ¿qué cosa? Al común denominador. Entonces, vamos a trabajar aquí. Voy a colocar una línea. Entonces, el siguiente paso sería, paso 2, voy a colocar, no hemos estado colocando los pasos, pero tú ya sabes que realizamos de manera ordenada. Entonces, el paso 2 para nosotros sería resolver ese sistema de ecuación fraccionario y convertirlo en una ecuación entera para su mayor facilidad en la aplicación de algún método, ¿verdad? Entonces, vamos a decir, paso 2, encontramos o aplicamos el común denominador a cada ecuación. En la primera ecuación, los denominadores 2 y 3 nos hacen entender que un común denominador, aquí lo voy a anotar, el común denominador va a ser 6. No se ve muy bien, voy a volver a repasar, por favor. Entonces, a la primera ecuación vamos a aplicar un común denominador 6. Y a la segunda ecuación, nuestro común denominador tenemos 2 y 4. Sería 4. Estoy haciendo nuevamente paso a paso la explicación, por favor. 6 entre 1 por A, 6A. 6 entre 2, a 3 por 5, entonces sería 5B. Esto es igual 6 entre 3 a 2 por 4, negativo 8. 4 entre 2 a 2 por A, 2A, menos, común denominador acá es, el 4 entre 1, el denominador de 3B es 1, 4 entre 1 a 4 por 3, 12. ¿Ve? Y esto es igual, 4 entre 4 a 1 por 3, a positivo 3. Este es nuestro sistema de ecuación reducido, ¿no es cierto? Entonces, en este sistemita ya simplificado, se podría decir, voy a recién aplicar un método. Entonces, vamos a aplicar un método. Normalmente, habíamos sugerido aplicar el método de reducción porque es el más sencillo o el que nos permite un proceso mucho más corto, se podría decir, y sencillo. Nuevamente repito, ¿no es cierto? Pero en este caso, ¿qué es lo que vamos a hacer? Aquí, chicos, hay un error. Antes de que continuemos, he estado analizando. Observa, 6 entre 2 es a 3, por 5 sería 15 y no lo hemos puesto el 1, solamente habíamos puesto 5. Entonces sería positivo 15b. Muy bien. Muy bien. Ahora, decía, normalmente aplicamos el método de reducción. En algunos casos, si tú tienes preferencia por aplicar cualquier otro método, lo debes hacer. No es obligatorio aplicar el método de reducción. Nuevamente aquí es más sencillo aplicar el método de reducción. Analizamos.
¿Cuál variable nos conviene reducir o eliminar para que el sistema se reduzca a una sola incógnita? Tengo A y B. Me conviene reducir A. ¿Por qué? Porque si yo la ecuación 2 multiplico por negativo 3, ya la variable A se van a convertir en opuestos. Aplicamos. Entonces aquí mencionaremos que estamos haciendo el método de reducción. Nuevamente. Si tienes otro método de tu preferencia, ya sabes, lo aplicas de igual modo. Entonces la primera ecuación vamos a mantener 6A positivo 15B y esto es igual a negativo 8. Positivo por negativo, negativo 3 por 2, 6A. Negativo por negativo, positivo 12 por 3, 36B. Igual, negativo por positivo, negativo 3 por 3, 9. Entonces, observa. Igual. Y esta ecuación, esta variable A se han convertido en sus opuestos, se pueden reducir. Por lo que tenemos la variable B, que sería 51B, porque tienen signos iguales, se suma. Y aquí igual signos iguales, se suma y se mantiene el signo. Entonces, al despejar la variable, tenemos que B es igual a negativo 17 sobre 51. Pero estos se pueden simplificar. ¿Por qué? Porque ambos son múltiplos del 17. 17 entre 17 a 1. Y 51 entre 17 es igual a 3. Ya tenemos el valor de la variable B. Entonces ahora vamos a reemplazar B, el valor de B, en una de las ecuaciones. En este caso, nos convendría trabajar en la ecuación 2 porque la variable A tiene coeficiente menor, ¿no? Entonces, en 2. Muy bien. Tenemos que la ecuación 2 es igual, dice 2A menos 12B, pero en vez de B vamos a colocar el valor que hemos encontrado, que sería negativo 1/3. Si coloco así, observa, va a ser una adición, pero sabemos que 12B, por ejemplo, es una multiplicación, 12 por B. Entonces debemos hacer uso de los signos de agrupación, no te olvides. Y esto es igual a positivo 3. Muy bien, ahora ¿qué me queda? Pues simplemente resolver esta ecuación. Tenemos 2A. Antes de multiplicar fracciones, podemos ver que aquí hay 12 por 1/3. Se sobreentiende que el 12 tiene como un denominador 1. Debemos simplificar numeradores con denominadores si fuera posible. En este caso sí es posible. Entonces tenemos negativo por negativo, positivo, 12 entre 3 a 4, y esto es igual a positivo 3. Despejamos la variable, 2A. Este pasa con signo negativo, positivo 4 y negativo 4 y positivo 3, negativo 1. Despejamos y tenemos que A es igual a negativo 1/2. Ya sabes, estos no son los valores que estamos buscando, no son el resultado. Nos faltaría el último procedimiento que nos dice lo siguiente. Volver a cambiar la variable. Entonces, el último paso sería cambio de variable, ¿no es cierto? Ahora, para este cambio de variable, retrocedemos a nuestro primer pasito, que era cambiar la variable de X a A. Ahora, pues acá entonces podemos decir que X también es igual a 1 sobre A, ¿no es cierto? Por lo que, entonces, X para nosotros sería igual a ¿qué? A 1 sobre negativo 1/2, porque A vale negativo 1/2. Observa esta expresión, sería una fracción compuesta. ¿Qué hacemos? Extremos con extremos, medios con medios, y lo que me resulta entonces de hacer extremos con extremos y medios con medios es simplemente negativo, me va a dar
negativo 2 sobre 1. Pero 2 sobre 1 ya sabemos, cuando el denominador es 1 se sobreentiende y no se escribe. Por lo que x sería entonces igual a negativo 2. Ya he demostrado por si acaso, ¿ya? Ahora, para b, vamos a nuevamente cambiar la variable b. Lo vamos a hacer. Decimos, si b es igual a 1 sobre y, entonces y para nosotros va a ser igual a 1 sobre b. Y reemplazamos en vez de b, aquí voy a hacer una operación auxiliar, por favor. Entonces dice que y es igual a 1 sobre b. Y para nosotros b, ya hemos encontrado el valor, es 1 negativo 1/3. Ahora aquí, ¿qué decíamos? Hacemos, se sobreentiende que esto tiene denominador 1, extremos con extremos y medios con medios. Positivo por negativo, negativo. 1 por 3, 3, 1 por 1, 1. Y 3 sobre 1 para nosotros es igual a negativo 3, nada más. Entonces ya hemos encontrado el valor de x y de y, que era en realidad nuestro objetivo. Voy a borrar esto. Muy bien. Eso sería todo.